Bien, pues ahora no me queda más que presentar al maestro. No puedo hablar del currículum porque es que estaría aquí años diciendo cosas. Y yo me acuerdo cuando empezaba en fotografía, creo que los que tenemos más o menos una edad, Chema Madoz lo conocíamos. Y éramos de los que veíamos una foto de él y decíamos, hostia, esa foto, ¿y cómo no se me hubiera ocurrido a mí? ¿Por qué no somos Chema Madoz? Porque es verdad, desde los siempre hacía un fotón. Y yo siempre digo que los más jóvenes van a alucinar con Chema Madoz, los que no lo conozcan, y los más veteranos, pues más veamos. Con vosotros, para disfrutarlo, Chema Madoz, por favor, maestro. Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí y bueno, por brindarme también la posibilidad de hacer esta presentación y de tener un rato para hablar un poco entre todos y contaros pues un poco por dónde se va moviendo el trabajo. La verdad es que bueno, cuando hablé con Jacobo ya hace algún tiempo me propuso la posibilidad de organizar esta charla aquí en el Jardín Botánico. Me pedía hacer una proyección, una reflexión en torno a la idea del Jardín Botánico, ¿no? En un primer momento le propuse, le dije, bueno, espera un poco que eche un vistazo a ver qué material hay que de alguna forma pueda tener relación. Entonces, en un primer momento estuve buscando cosas que tenían que ver pues, con una idea más estricta del jardín botánico, de lo que podemos entender habitualmente por ello. Y lo veía un poco reducido. Entonces, yo la propuesta que hice fue hacer esa selección en torno a la idea de naturaleza, ¿no? Y entonces ahí empezaron a surgir muchísimas más imágenes, ¿no? Por lo tanto, el concepto, la idea es más abierta, pero bueno, de alguna manera yo creo que estamos, ¿no? Dentro del terreno o el territorio de la idea inicial, aunque sea, bueno, entendiéndolo desde un abanico más amplio. Para mí fue sorprendente porque al empezar a hacer una revisión un poco pues, de todos los archivos, ver qué es lo que podía salir, yo creo que era el primero también que estaba ahí un poco engañado, ¿no? Era consciente que había material, que había cosas, pero tampoco tenía muy claro cuánto, ¿no? Yo creo que de alguna forma siempre al hablar de mi trabajo, o yo mismo con mi propio trabajo, te acercas a él desde la idea de que la mayoría, prácticamente todas las imágenes giran en torno al objeto, ¿no? Y el objeto en principio sería pues casi lo más opuesto que podríamos entender a la idea de naturaleza, ¿no? Y sin embargo, al ir revisando empezaron a surgir una imagen tras otra y bueno, pues yo creo que daba por lo menos para conformar un cuerpo, bueno, pues no tremendo, pero bueno, sí lo suficientemente extenso como para poder articular esta conferencia o esta charla, ¿no? Y es curioso porque, bueno, yo lo hablaba con alguna gente cercana, ¿no? Que nunca se había puesto tampoco en evidencia a la hora de hablar del trabajo, de hacer algunas críticas en las exposiciones o lo que fuera. Siempre se habla del objeto, ¿no? Se habla del objeto, se habla del surrealismo, bueno, hay como una serie de puntos que se repiten una y otra vez a la hora de acercarse al trabajo, ¿no? Y yo no recuerdo, o si lo ha sido, ha debido ser de forma como muy puntual, que se haya hecho referencia a la presencia de la naturaleza dentro de mi trabajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido he sido casi como el primer sorprendido, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener ocasión a lo largo de
del rato este que tenemos un poco por delante, de ir viendo pues todas esas imágenes que de alguna manera se entretejen o giran en torno a la idea de la naturaleza. Arran. Sí, perdón, yo ya había empezado. Vale, sí, pues si podemos bajar un poco las luces, mejor. De acuerdo, pues nada, simplemente os dejo poner y, bueno, agradecer, que no lo he dicho y si no me cortan después también, que todo esto es gracias también al Jardín Botánico y a Reglosky. El Jardín Botánico que nos deja este local, que es el teatro de nuestros sueños. Con vosotros, Chema Madoz, y ahora ya empezamos la charla. Yo, con permiso, maestro, voy a disfrutar. Lo tienes. Venga. Bueno, pues arrancamos la proyección con una de las imágenes, yo creo, casi como más tempranas, ¿no?, dentro de mi trabajo. Yo cuando comienzo a fotografiar, bueno, pues hay una temporada en la que iba ahí con la cámara colgada al hombro y que yo creo que estuve haciendo imágenes durante varios años, pero con la sensación de que no terminaba de dar con la clave un poco de encontrar o de hacer una fotografía con la que yo me identificara o sintiera como propia, ¿no? Hay un momento ahí, pues eso, son años también un poco como de aprendizaje, en el que yo precisaba o necesitaba definir las cosas dentro de mi propia cabeza, ¿no? Entonces llegué a la conclusión, o bueno, tenía la sensación de que en realidad cuando saliera con la cámara por ahí, lo que estaba esperando encontrar o tropezarme eran con imágenes que de alguna forma ya estaban dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Y aquello se convertía en un ejercicio un poco absurdo, ¿no? Porque difícilmente vas a salir a la calle y vas a dar con algo que no deja de ser más que una idea que tú tienes en mente y que es difícil que encuentres materializada, ¿no? Entonces hay un punto, hay un momento en el que decido que si no encuentro las imágenes que busco, que por qué no generarlas, por qué no crearlas, ¿no? Y luego fotografiarlas. No es que estuviera descubriendo nada nuevo, yo creo que en aquellos años había gente ya también que estaba trabajando en esa línea, pero sí que es cierto que de una forma a lo mejor pues como más puntual, ¿no? O al menos lo que yo podía conocer en aquel momento. Yo mi relación con la fotografía fue absolutamente casual, o sea que yo creo que pues seguramente como muchos de aquí, como muchos de vosotros, ¿no? Que bueno, pues que de alguna forma hay alguien que te enseña una cámara, ves que hace unas fotografías fantásticas y yo me compré una cámara para irme de vacaciones, y no había más intenciones detrás, ¿no?, a la hora de adquirirla. Y entonces a mí al poco me empieza a llamar la atención las posibilidades que ofrece aquello, ¿no? Algo que yo hasta aquel momento nunca me había parado a considerar, pero empiezo a tomar conciencia de cómo al final, de cómo articulas la imagen influye mucho en la lectura que luego va a hacer el espectador de esa fotografía. Influye qué es lo que dejas fuera, influye qué es lo que aparece únicamente en la fotografía y cómo aparece aquello dispuesto, ¿no? Yo creo que empiezo a tomar conciencia de que la fotografía es un lenguaje, que la fotografía sirve o permite transmitir conceptos, ideas, emociones, sensaciones, y entonces, bueno, pues en esa dinámica empiezo a jugar un poco, ¿no?, con las imágenes, o a intentar, como decía antes, pues acercarme a una manera de hacer imágenes que de alguna forma yo pudiera sentir como mía. Mi conocimiento de la fotografía en aquellos momentos era bastante reducido, bastante escaso, ¿no? Estaba yendo a una escuela, estaba aprendiendo a manejar la cámara técnicamente, ¿no? O sea, cómo poder trasladar en una fotografía
fotografía en blanco y negro, pues los valores o la imagen que tú tienes en mente y cómo la puedes materializar de la manera más cercana posible a esa idea, ¿no?